Buenas noches, muchas gracias a todos los participantes y a la puntualidad. Hoy les damos la bienvenida a una nueva sesión del Departamento de Cirugía. Hoy el tema estará a cargo del doctor Eduardo Árato, infectólogo del hospital, que compartirá su experiencia y los conocimientos sobre la importancia clínica y correcta de la toma de muestras de un cultivo en sala de operaciones, acompañado también de la licenciada Díaz del área de microbiología, quien nos abordará y nos dará las recomendaciones y técnicas y procedimientos que garantizan la calidad y confiabilidad de los cultivos. Así que agradecemos la disposición de ambos profesionales para compartir su conocimiento y pues dejamos aquí el micrófono para la charla de buenas prácticas en la toma de cultivos en sala de operaciones. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias, Cecilia. Oh, sí, Ceci. Para mí es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy junto con la licenciada Patricia Díaz. Eh, Vamos a dividir en dos la plática. La primera parte va a ser cómo tomar las muestras en sala de operaciones. Hay varias cosas que no están incluidas, que podemos hablar de ellas en el tiempo de las preguntas si todavía quedan dudas. Pero y la licenciada Díaz, que es microbióloga, ella nos va a hablar de qué se hace en el laboratorio con estas muestras. Así que voy a compartir pantalla, Ceci. Ok. Entonces, esta plática la es bastante corta. La razón de haber pedido esta plática es porque hay mucha variación en la manera como se toman variabilidad, la manera como se toman las muestras en el laboratorio. Y la mayoría de veces no se toman bien y el, eh, a la hora de hacer una cirugía no solamente se trata de hacer un buen diagnóstico, establecer cuál es el problema, el aborde quirúrgico, sino que también cómo va a salir el paciente después de la cirugía, qué complicaciones va a tener y es más si va a sobrevivir o no va a sobrevivir. Una buena obtención de manejo de muestras cuando hay problemas infecciosos en una cirugía puede mejorar el pronóstico del paciente de un 30 a un 50%. Y entonces esto es muy importante y por eso es que lo vamos a abordar el día de hoy. En realidad existe un paradigma que dice que si uno mete basura al laboratorio, va a salir basura del laboratorio. Y eso es básicamente el punto cardinal de la plática. Entonces, si tenemos una técnica deficiente, van a haber falsos negativos, va a haber flora mixta no interpretable a la hora de dar los resultados del laboratorio y va a haber un diagnóstico fallido. Esta falla del tratamiento lo que hace es que puede producir una estancia prolongada con mayor morbilidad, incluso con mortalidad. Entonces el quirófano define el límite de lo que el laboratorio puede diagnosticar y el director del quirófano aquí es el cirujano, obviamente. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que tomar? Y esta es la jerarquía de la muestra quirúrgica. Eh, si encontramos pus en la sala de operaciones, en realidad lo que hay que hacer esto es útil para diagnosticar, pero a menudo, muchas veces, la colección de pus, si está superficial cerca de la piel o de un intestino, eh, representa el detrito de la infección y no el frente activo. Entonces, para poder sacar una muestra buena de pus, lo que hay que hacer es pasar por tejido sano con una aguja de una jeringa y aspirarlo. Entonces requiere una técnica de aspiración cerrada. Lo que elimina aquí es la contaminación externa para que la muestra sea realmente representativa de lo que está causando la infección del paciente. Por otro lado, el estándar de oro de microbiológico es obtener tejido. El tejido quirúrgico tiene sus maneras de sacarlo y normalmente lo que se hace es se debe sacar de entre 0,5 a 1 centímetro cúbico de tejido. Si es un absceso, el lugar donde va a estar la mayoría de bacterias va a ser la pared del absceso. Y entonces vamos a tener, de esa manera podemos capturar una invasión celular activa y los patógenos que están adheridos a esa pared o a ese
o a ese tejido. Y esto nos sirve mucho también para el patólogo. El patólogo puede, a la hora de analizar la muestra patológica, puede analizar si los gérmenes están metidos dentro del tejido. Esto es muy importante, especialmente para hongos. Los hongos son muchas veces contaminantes, pero si vemos nosotros hifas de hongos que está invadiendo el tejido a la hora de analizar la biopsia, definitivamente eso implica que el hongo está ahí metido, que no es un contaminante y que está causando una infección. Lo mismo pasa con las micobacterias. Entonces siempre hay que priorizar la biopsia de tejido profundo sobre el aspirado superficial, especialmente si el aspirado superficial tiene piel, porque la piel normalmente contamina el contenido. Y hay otra cosa, si no es, si la cavidad donde vamos a aspirar está conectado con el medio ambiente, esta muestra no es buena para cultivo tampoco porque así como sale pus al medio ambiente, entran bacterias nuevas a un medio muy rico donde puede crecer cualquier tipo de bacteria contaminante externa a la infección que estamos viendo. Y si todas estas cuestiones, si no quedan claras, podemos hablarlas después. Entonces, el protocolo de toma de muestras es sí o no. Eh, ¿Qué es lo que sí se debe hacer? Es tomar la muestra de tejido profundo siempre que sea posible. Después de eso, garantizar el volumen adecuado de material purulento. Mientras más volumen tengamos, mejor, especialmente en ciertas bacterias que el inóculo, o sea, la cantidad de bacterias que va a haber o de microorganismos que va a haber en la muestra puede ser bajo, por ejemplo, los hongos o las micobacterias. Entonces, siempre sacar una buena cantidad de pus es bueno para poder darle al laboratorio facilidades para poderla trabajar y poder tener un buen resultado. Y la tercera cuestión es mantener una estricta técnica aséptica para evitar colonizadores, limpiar bien el entorno, la piel y todo eso, que eso no hay duda que sí se hace bien en la sala de operaciones. Por otro lado, y esto tal vez de toda la plática, si se les queda algo que sea esto, por favor no enviar hisopos a la sala de operaciones. Los hisopos tienen muy bajo rendimiento. Cuando llegan a la sala de operaciones ya están secos y los organismos están muertos y no se toma una buena cantidad de material. Entonces, por favor, hisopos, ya olvidémonos que eso sirve para tomar muestras de sala de operaciones. Y por otro lado, tampoco no hay que tomar muestras de trayectos fistulosos superficiales, porque como ya dijimos antes, están contaminados y están cerca de la piel muchas veces y entran organismos nuevos, especialmente si no se rompió en momentos antes de haber iniciado la operación, sino que ya tiene días de tener el tracto fistuloso, ya la fístula y el interior ya están colonizados con otros gérmenes. Y la otra regla de oro es no retrasar el envío de la muestra de laboratorio. Lo que vemos normalmente en la sala de operaciones es que se saca la muestra del laboratorio, el ayudante que es el residente por lo general está ocupado ayudando al médico, el anestesiólogo muchas veces es el que llama al laboratorio y para que vaya a traer la muestra, pero la muestra tiene que meter la orden en la computadora para que esta esté sea procesada por el laboratorio, si no, no lo puede procesar el laboratorio. Se pueden llevar la muestra al laboratorio y al llegar al laboratorio no saben qué hacer con la muestra porque no está en la computadora. Y entonces lo que tiene que hacer el residente es tener un backup, una otra persona secundaria, ya sea cirujano o si los cirujanos están ocupados en sala de operaciones todos, llamar a alguien de la medicina y darle el teléfono de la cirugía y decirle, mira, cuando venga, por favor, te voy a decir qué es lo que tienes que enviar. Pueden llamar al infectólogo o al médico tratante o el cirujano puede decir qué es lo que quiere cultivar sabiendo el tipo de muestra que está sacando. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Y entonces, de esa manera, cuando llega la muestra al laboratorio, ya está ahí en la computadora, ya saben exactamente qué hacer. Y el laboratorio también tiene que apurarse. Hemos visto muestras que pasan horas en la sala de espera del laboratorio, que es donde la toma de muestras, y no la suben.
por razones que desconocemos, no nos la suben. Entonces, aquí tiene que colaborar tanto el cirujano como como el residente, como el laboratorio y como el residente que va a estar metiendo los datos en la computadora. Tienen que colaborar para hacer todo lo más rápido posible para que no sufran las muestras, y ahorita vamos a hablar de eso. Los, por ejemplo, si la muestra contiene anaerobios, tiene que pasar menos de una hora que llegue al laboratorio. No sé si ustedes han tenido la misma experiencia que yo he tenido, pero casi nunca crecen gérmenes anaerobios cuando se sacan muestras en la sala de operaciones. Y es por esto, porque no se cumple que tiene que pasar menos de una hora. Además de eso, tiene que estar en un frasco que no permita el oxígeno, porque el oxígeno mata a los anaerobios. Entonces, si hay una muestra que contiene potencialmente anaerobios, esta es la urgencia máxima que tenemos que tener para correr y que el laboratorio para responder, porque es facilísimo que se pasen de la hora y por eso es que nunca vemos positivos de paranaerobios en el laboratorio. No es porque el laboratorio esté trabajando mal, a veces sí es porque lo retrasan, pero casi siempre el retraso está en la sala de operaciones. Después de eso, el tejido normalmente, si es muestra de tejido, tiene que pasar menos de 2 horas y el pus también. Estas son muestras para el mismo tipo de organismos casi siempre. Y esta muestra de tejido tiene que partirse un pedazo más para mandar al patólogo para poderlo, no solamente para mandar a cultivar, sino que esa sí se mete en formol. Por favor, no metan ninguna muestra en formol para mandar al laboratorio. También lo hemos visto, muestras que llegan al laboratorio y desgraciadamente las han metido en formulantes y eso no sirve para nada. Después los hongos pueden pasar de 2 a 4 horas, pero como normalmente se sacan todos juntos, las muestras tienen que llegar en menos de una hora o 2 horas, dependiendo si hay anaerobios. Y las micobacterias puede pasar menos de 24 horas para que todavía sea viable la muestra y ustedes puedan tener una buena respuesta de laboratorio. Entonces, el algoritmo básico de muestras en el quirófano es: primero se identifica el sitio quirúrgico. Esto lo que le dice es el tipo de organismos, que todos sabemos el tipo de organismos más o menos que hay. Si es piel, hay cocos gram positivo, hay estafilococos, estreptococos, a veces hay enterococos, a veces, raras veces hay Clostridium y otros gérmenes. Entonces, si primero se identifica el sitio quirúrgico, después la selección del tipo de muestra, si es tejido versus pus, dependiendo de lo que se encuentre o lo que se ha visto antes en las imágenes, antes de llevar al paciente a la sala de operaciones. Después de eso, la técnica y la recolección, si es por aspiración, si es biopsia o si es curetaje, que a veces hay necesidad de curetaje, muchas veces por ejemplo, para si encuentra una osteomielitis, hay que hacer un curetaje del hueso para poderlo cultivar. Y después de eso, tienen que tener ya listo en sala de operaciones antes de empezar la operación. Por favor, esto es bien importante. El contenedor, el frasco que ustedes van a mandar, el medio de transporte. Desgraciadamente, los medios de transporte en el hospital donde trabajamos tienen hisopos adentro. Es mejor, para anaerobios puede ser que sirva, pero puede ser que lleguen desecadas las muestras. Entonces, muchas veces lo que optamos por hacer es mandar una jeringa, sacándole todo el aire de la jeringa, y mandar la jeringa con el pus adentro al laboratorio. El objetivo de todo esto es minimizar la exposición al oxígeno para los anaerobios y evitar la desecación de la muestra. Esas son las dos cosas que tenemos que hacer, que son el objetivo de todos estos pasos que estamos siguiendo. Algo que es muy valioso y es que muchas veces a mí me llaman a sala de operaciones y me dicen: doctor, ya sacamos la muestra, ¿qué antibiótico? Dice el cirujano que qué antibiótico le vamos a dejar. Eso no se puede saber muchas veces de primas a primeras. Lo que hay que hacer es un frote de Gram. Entonces aquí sí es indispensable que el laboratorio ayude. No solamente tenemos que tener en la computadora ya ordenado el frote de Gram y tenemos que llamar al laboratorio para que lleguen rápido a traerlo, sino que la persona que hace el frote Gram sepa lo que está haciendo y que si hay una muestra de la sala de operaciones,
que esa muestra tenga prioridad sobre cualquier otra cosa que está haciendo para poder ver el frotegram. Si nosotros vemos en el frotegram, por ejemplo, flora mixta, ya sabemos que hay anaerobios, ya sabemos que hay bacilos gram negativos, y hay que preguntar si hay coco gram positivo y les van a dar el informe. Entonces ya sabemos más o menos qué antibióticos empíricos son los que se van a dejar mientras crece la muestra en el laboratorio. Pero antes de eso, estaríamos adivinando y sería hasta bajo todo punto de vista irresponsable empezar un antibiótico sin saber qué es lo que se está haciendo. Entonces, el primer paso es tener una muestra quirúrgica óptima, que ya lo habíamos hablado. Después, el segundo paso es la tinción de Gram, y para esto ya hablamos que tiene que ser muy rápido. Y el tercer paso es ajuste empírico del antibiótico en tiempo real. Antes que cierren el paciente debería tener su antibiótico entre pecho y espalda para poder, empírico, que sabemos que tiene amplio espectro para todos los gérmenes que se vieron en el frote de Gram. Entonces, existen otros principios microbiológicos avanzados. No voy a hablar voy a mencionar los más avanzados poco, como la metagenómica, pero no voy a hacer mucho hincapié en esto para no prolongar mucho la plática. Pero cuando el tejido, pues, no son suficientes, existe tecnología moderna que interviene para el rescate de patógenos ocultos y difíciles de cultivar. Hay gérmenes que no los podemos cultivar, que pueden producir o que se tardan 6, 7 días en crecer, y muchas veces lo que sucede es que el laboratorio a las 48 horas ya está tirando las muestras. Entonces, cuando sospechamos o en el frotegram se ven, por ejemplo, gérmenes filamentosos, podemos empezar a creer que puede haber un actinomyces, por ejemplo, o que hay hifas. Entonces, tenemos que poner atención al cultivo de hongos, que eso sí lo dejan en tiempo reglamentario, pero cuando se trata de bacterias, como por ejemplo con el actinomyces empieza a crecer a los 5 o 6 días. Si el laboratorio tira la muestra a las 48 horas, entonces no podemos nosotros decir al laboratorio, miren, necesito que esta muestra me la cultiven por una semana en lugar de 48 horas para poder recobrar el germen. Para aquí ya se necesita la ayuda del infectólogo según la interpretación del frote de Gram. Para eh, los, las tornillos, las prótesis y todo esto para los traumatólogos y los ortopedas, existe lo que se llama un sonicador. Desgraciadamente no tenemos un sonicador en este momento, pero un sonicador lo que hace son dispositivos que emplean ondas ultrasónicas para homogenizar las muestras. También las llaman homogenizadores. Y entonces esto lo que hace es que suelta células y estructuras subcelulares en suspensión, y estas ya es más fáciles cultivarlas. Entonces lo que desprenden físicamente el biofilm que está pegado en todos los tornillos y las prótesis que están infectadas, y de esa manera ya incrementa el rendimiento de diagnóstico un 20 a 30%. Entonces sí es muy importante adquirir un sonicador para poder procesar estas muestras. Especialmente lo más fácil de sonicar son los tornillos por su tamaño, porque ustedes miran muchas veces el contenedor es muy pequeño para que quepa una prótesis, pero los tornillos sí se pueden meter ahí fácilmente, y estos tales tienen prioridad para poder saber qué es lo que se va a cultivar. Después de eso, es altamente útil el retiro de prótesis, en el retiro de prótesis articulares, placas de osteosíntesis y tornillos, como ya habíamos hablado. Cuando el paciente está inestable, cuando ustedes quieren saber rápidamente exactamente qué es lo que tiene el paciente para no perderlo, cuando saben que van a llegar al intensivo porque o llegó hipotenso, o porque tiene una procalcitonina muy elevada, etcétera, etcétera. Entonces, hay una manera de hacer más rápido todo este montón de pasos. Y en la sala de operaciones lo que se hace es, si hay pus, no se puede hacer con tejido fácilmente. Si hay pus, lo que se hace, o lo pueden hacer en el laboratorio, lo podrían hacer, pero normalmente a medianoche o algo así va a ser en sala de operaciones que se va a tener que hacer esto. Si hay pus, lo que se hace es que se mete directamente a frascos de hemocultivos. Entonces se busca el frasco de aerobios, el de anaerobios,
y el de hongos y micobacterias. Y esto lo que hace es que el medio está enriquecido y entonces es más fácil que crezcan las bacterias más rápido y entonces crecen incluso algunos patógenos que no crecen normalmente en los otros medios de cultivo. Son patógenos más exigentes que necesitan requerimientos nutricionales especiales para que puedan crecer. Pero y además hay cuando se mete la sangre aquí, ustedes ven en el fondo de los frascos, hay unas como pelotitas y hay no sé si ustedes alguna vez han visto con detenimiento estas botellas, pero las de bacterias tienen un sedimento que son unas pelotitas. Estas pelotitas son resinas y estas resinas lo que hacen es que absorben los antibióticos que el paciente pudo haber tenido en la sangre. No siempre lo logran hacer bien, pero sí es una buena manera de sacar provecho de los cultivos de personas que han estado en antibióticos antes de ir a la sala de operaciones. Lo ideal es que no hayan tomado o que no hayan usado antibióticos antes de ir a la sala de operaciones o antes de abrir al paciente. Es después de tomar la muestra que se sacan los cultivos, no antes, porque se arruinan los cultivos. Entonces, esa es otra cosa que se debe hacer con todos los cultivos que tengamos en el laboratorio. Y entonces, las ventajas de esto es que se meten a frascos de hemocultivos. Tiene ventajas y desventajas. Las ventajas es la velocidad. Son más rápidos que los cultivos convencionales. Eh, y les voy a explicar por qué. La sensibilidad es bastante útil cuando hay flora mixta. Y les voy a explicar por qué va de todo esto. La velocidad son más rápidos porque la máquina donde se procesan los hemocultivos, ya les va a explicar la licenciada Díaz más de esto, constantemente están monitoreando si hay crecimiento y nomás empieza el crecimiento. No esperan las 24 horas a que se levante el técnico, llegue de su casa al laboratorio y que empiece a sacar plato por plato y como a las 10 de la mañana ya ese día ya averiguó si creció algo. Eso no sucede aquí. Esto inmediatamente suena una alarma en el aparato. Y entonces, si en el hospital sí tenemos lo que se llaman los valores de pánico. Y los valores de pánico no es más que cuando suena la alarma, el técnico que está 24 horas ahí hace el frotegram, mira si hay coco gram positivo o qué es lo que hay ahí, llama al médico y entonces lo que se hace si uno quiere resultados en 3 horas de los cultivos, después de que sonó la alarma, que normalmente es antes de las 24 horas, o sea, en 18 horas ustedes ya pueden saber más o menos qué es lo que están tratando, eh, piden un panel de sepsis. Y el panel de sepsis que tiene como 15 16 la licenciada les va a decir cuántos gérmenes son los que tiene el panel de sepsis, le dice qué germen o gérmenes son los que hay. Entonces, si es flora mixta, muchas veces hemos encontrado 5 o 6 gérmenes y 2 anaerobios y 3 que son aerobios en la muestra que se está sacando. Y esto es muy, muy útil para los pacientes graves que no tenemos tiempo que perder esperando cultivos. Y entonces, esto, con el panel de sepsis, además de tener la identificación de la bacteria, al final les dicen todas las mutaciones que tienen los gérmenes. Hay mutaciones para carbapenémicos, hay mutaciones eh, para que tiene que la beta-lactamasa, por ejemplo, que es la más frecuente, muchas veces lo único que sirve para tratarlo son los carbapenémicos y hay otras mutaciones para carbapenémicos. Y muchas veces estas mutaciones puede ser que sean metaloenzimas, que sean una OXA 48. Lo más frecuente de metaloenzimas que encontramos en la New Deal y sale como NDM. Y todo esto el infectólogo ya se los puede interpretar. Y de laboratorios también la licenciada Díaz les puede ayudar con esto. Las desventajas que tiene este método es el precio, que es significativamente mayor. La interpretación, además, el laboratorio lo reporta literalmente como hemocultivos. O sea, cuando ustedes reciben el informe de esto, va a decir que fue un hemocultivo porque proviene de una botella de hemocultivos. Pero ustedes tienen que estar conscientes y recordarse que ustedes metieron en hemocultivo la muestra y que esa muestra que hizo hemocultivo de sala de operaciones que creció tan rápido es material
del absceso que drenaron y no deben confundirlos con muestras de sangre reales. Entonces, eso es básicamente las desventajas que tiene este método. Y esto lo usan bastante en otros países, pero como les digo, es mucho más caro. Con respecto a los pasos que hay entonces que hay que dar son, primero, el sitio quirúrgico, ya dependiendo de la anatomía y la flora local esperada en ese sitio quirúrgico, ustedes ya más o menos tienen una guía de qué antibiótico usar. Si el Gram no se mira nada, pues se fían por el sitio quirúrgico. Si el resultado del Gram nos da alguna pista, esta es una pista válida para un tratamiento empírico y hay que esperar el cultivo. Y muchas veces con el tratamiento empírico, el 90% de las veces los cubrimos bien a los gérmenes. Otra cuestión importante es si el paciente ha recibido antibióticos antes de la operación. Por ejemplo, si has recibido antibióticos días antes de la operación, lo más posible es que los únicos gérmenes que han logrado crecer, por ejemplo, una muestra intestinal, van a ser gérmenes resistentes a los antibióticos que recibió el paciente por muchos días. Otra cosa es que si el paciente antes se perforó eh, y antes de perforarse, porque tenía dolor abdominal o porque tenía fiebres, eh, usó antibióticos, muchas veces el intestino va a estar colonizado con cándida. Entonces, hay que acordarse que dentro del tratamiento empírico tienen que incorporar alguna medicina para cándidas. Normalmente lo que se usa, que es menos tóxico, son las equinocandinas, la nidulafungina, la caspofungina, la micafungina, y ahorita hay una que es oral, que es la rezafungina, pero no hay en Guatemala todavía. Y con factores de riesgo, esto es importante también tomarlo en cuenta. Eh, si tiene hospitalización previa, pues se cree que hay gérmenes resistentes, entonces mejor se agrega un carbapenémico, igual que si ha recibido antibióticos antes. Pero también si existe algún tipo de inmunosupresión en el paciente, lo que tenemos que ver es qué tipo de gérmenes son los que crecen en un paciente que tiene ese tipo de inmunosupresión. Si el paciente tiene VIH, pues ustedes ya saben que es un defecto de CD4 y entonces el tipo de protección que dan los CD4 muchas veces está falta en micobacterias, en hongos, y las bacterias normalmente sí las maneja bien un paciente con VIH, pero si es un paciente que tiene una leucemia, que le dieron medicinas para quimioterapias, ya sea con inmunomoduladores o con las terapias convencionales. Entonces, ahí hay que pensar en pseudomonas, hay que pensar en otro tipo de gérmenes a la hora de empezar un tratamiento antibiótico dirigido. Entonces, estas son las cosas que se toman en cuenta también. Entonces, un antibiótico empírico preciso es el resultado directo de una muestra impecable. Y esa es la importancia de la muestra que ustedes dieron, que sea impecable y que pueda garantizar que su paciente va a mejorar con los antibióticos. Entonces, en resumen, por el nivel de acción, primero, la primera grada, el cirujano y toma la muestra óptima, prioriza el tejido profundo, evita hisopos, eso es importantísimo, y si tiene implantes o cualquier otro tipo de tornillos, aplica sonicación cuando tengamos el aparato algún día en el hospital. Por otro lado, la logística del transporte, respetar una ventana crítica de viabilidad de 1 hora para los anaerobios y de 2 horas para tejido, y hablamos que esto, que las hongos aguantan un poquito de 4 horas y las micobacterias hasta menos de 24 horas. Sin embargo, lo ideal es llevar todo antes de 1 hora y que lo siembren en el laboratorio y que les den el frote de Gram para, pues, en ese frote podemos saber qué es lo que hay y a la hora de pedir cultivos, ustedes tienen que pedirlo para aerobios, anaerobios, bacterias, perdón, hongos y micobacterias. Fíjense un detalle, si ustedes piden hongos o micobacterias, es el mismo frasco. Si ustedes van a hacer la técnica de sacar el pus y meterlo en el frasco de hemocultivo, tienen que rotular un frasco como hongos y otro como micobacterias
porque los tiempos de incubación son diferentes. Y muchas veces cuando crece un hongo, anula el crecimiento de las micobacterias. Entonces tiene que dedicar uno solo para micobacterias y otro para hongos. Por otro lado, el laboratorio tiene la interpretación rápida de Gram y el uso estratégico de frascos de hemocultivos, que ya lo hablamos, y también se pueden utilizar PCRs y biología molecular, y vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, creo que esta es la última que tengo, sí, esta es la última, perdón. Entonces, de los PCRs y la biología, tal vez voy a salir de aquí y vamos a hablarlo. Que de los PCRs y de las muestras, hay varias cosas que se pueden hacer. Eh, Primero, hay muestras, hay paneles sindrómicos, que son los paneles de donde vienen los PCRs. Y ustedes conocen el panel gastrointestinal, el panel respiratorio, pues donde se hacen los PCRs, pues hay paneles que sirven para sacar muestras directamente. Todavía no están bien actualizados en Guatemala, pero sí existen. Entonces, del tejido se puede poner directamente a un panel y existe esa tecnología. Después de eso, si ustedes por X o Y razón no tomaron los cultivos apropiados o, y tienen tejido, muchas veces lo que se puede hacer de ese tejido es una técnica que se llama 16S. Eso no se hace en Guatemala todavía, que se trata de que todo eso es secuenciación de las bacterias o hongos. Y hay algo nuevo, muy nuevo, que es carísimo, cuesta como 3.000, 4.000 dólares procesar una muestra de este tipo, es la metagenómica. La metagenómica lo que hace es que cualquier germen que no es parte de un sitio estéril, eh, basado en la composición de su ADN, la puede identificar la máquina. Y esto solo en sitios que son altamente sofisticados se utiliza. Pero no se utiliza mucho con con las muestras que enviamos todo el tiempo, más que todo por el costo. Es carísimo utilizar una cuestión de esas. Y entonces esto es básicamente lo que les tenía. Yo creo que ahorita lo que podemos hacer es, eh, voy a pasar con la licenciada Díaz para que ella pueda seguir adelante. Ok, gracias, gracias, licenciada, adelante. Ok, no sé si alguien quería decir algo. Oí que alguien habló. La verdad, doctor, que su presentación muy completa, bastante interesante y muy útil en cuanto a toda esa información. Realmente vamos a ver ahora desde el punto de vista del laboratorio. Básicamente, la toma de muestras clínicas que recibimos desde sala de operaciones, su identificación antibiograma y, pues, en algunos casos, los diagnósticos especializados de biología molecular. Bueno, en los principios vamos a hablar sobre los principios que son muy importantes en la hora a la hora de la recolección de la muestra. Básicamente, eh, aunque no limita, es preferible recolectar antes de administrar antimicrobianos. Obtener una muestra del sitio real de infección, usar dispositivos estériles y unas técnicas asépticas, una cantidad adecuada, pues con esto evitaríamos los falsos negativos, transportar al laboratorio de forma inmediata y decontaminar la piel con un antiséptico en promedio con unos 2 minutos. Los criterios de rechazo en el laboratorio son muestras mal etiquetadas en principio, un contenedor no estéril en apariencia, muestras secas o insuficientes, un transporte inadecuado en cuanto a tiempo y temperatura y un medio de transporte incorrecto. Esos son los criterios por los que una muestra puede retrasar su aceptabilidad en el laboratorio. Luego estamos hablando ahora de cómo obtener un cultivo que sirva para el diagnóstico del paciente. Este,
La recolección y el transporte inadecuados pueden provocar fallas en el aislamiento del agente etiológico y favorecer el desarrollo de microorganismos contaminantes que pueden enmascarar el verdadero diagnóstico. Como bien mencionó, doctor, los tipos de muestras desde la sala de operaciones pueden ser sangre para los hemocultivos, tejidos o biopsias, heridas o fluidos, los cuales usted mencionó muy bien. Siempre para los hemocultivos, lo mínimo que deberíamos de colocar en las botellas son 8 mililitros, lo ideal son 10 por frasco en adultos, 0,5 y a mínimo a 4 ml en pediatría. Siempre desinfectar con alcohol el septum del frasco antes de inocular y para el sitio de punción desinfectar con alcohol, clorexidina y yodo. Luego es de preferencia enviar 2 a 3 sets, eh, tanto aerobio y anaerobio por cada episodio. Para el caso de tejidos y biopsias, recolectar asépticamente del sitio de infección, colocar en el contenedor estéril, agregar unas gotas de solución salina estéril, esto para mantener humedecido el, el tejido, básicamente tejido. Ahora, para micobacterias, nunca usar hisopos, tal como lo había mencionado específicamente lo que se prefiere es enviar un fragmento de tejido si es posible. Los hisopos retienen muy poco el material y favorecen la desecación de las bacterias. Y no digamos si solamente se coloca el hisopo en un contenedor, ¿verdad? También las fibras del hisopo pueden atrapar e inhibir el crecimiento de los bacilos alcoholáceos resistentes. Para el caso de las heridas y fluidos, utilizar siempre aspiración con jeringa en lo posible, ¿verdad? Para aerobios y anaerobios, tenemos disponible en el laboratorio un hisopo con un medio de transporte. De esto voy a hablar más adelantito. Luego, pues estos son los que creo que todos conocen, son los sistemas de transporte de muestras que pues tenemos en los hisopos secos cuando es útil usarlos, perdón. Los hisopos con medio de transporte, en medio de cultivo, que es un agar. Los frascos estériles, que pues generalmente son estos los que utilizamos. Y los frascos que contienen medio de cultivo, que ya habló ampliamente, doctor. Em, Siempre utilizar un frasco estéril de boca ancha para cuando sea biopsia de tejido, una jeringa, lo mínimo podría ser 1 mililitro, y pues teniendo una jeringa de 5 a 10 o incluso hasta 20 si es posible. No necesitamos tanto realmente, pero en el caso de los líquidos y de que se sospeche de anaerobios, el volumen es muy importante. Volúmenes muy pocos, muy bajos, pueden no permitir un desarrollo apropiado de los anaerobios por pérdida, básicamente. Luego los hisopos con medio de cultivo, con agar como estos, se utiliza generalmente para secreciones o heridas. Debemos tener siempre guantes estériles y una pinza. Y algo que es muy importante, etiquetar con nombre, fecha, hora y sitio anatómico. Y si fuese posible, un diagnóstico presuntivo. ¿Por qué importa hacerlo bien? Pues importa porque una muestra mal tomada o contaminada equivale a un antibiótico equivocado, a un paciente que no mejora y a prolongar la estancia hospitalaria. Las muestras que generalmente nosotros recibimos desde sala de operaciones son pues las aquí descritas: tejido, líquidos o pus, hueso, catéteres o dispositivos, sangre. En el caso del tejido, siempre eh, evitar el borde en sí de la herida y evitar también el tejido necrótico.
requerimos en sí una biopsia de tejido. El líquido o pus, pues en el caso de abscesos, líquido peritoneal, pleural o articular, fragmentos de hueso, en el caso de osteomielitis, catéteres o dispositivos como punta de catéter y prótesis, como bien hablaba el doctor, y sangre solo si hay sospecha de sepsis y pues yo aquí puse que esta la toma el anestesiólogo, realmente no sé quién con exactitud la toma en sala. Y pues lo que no nos sirve, pues es un hisopo de la superficie de piel, una gasa sucia o un drenaje antiguo o viejo, ¿no? ¿Cuándo tomar la muestra? Pues siempre en lo preferible antes de dar antibiótico en sala. Si ya se dio, debe anotarse. Tomar la muestra, digamos esto en pacientes que están en tratamiento, básicamente. Tomar la muestra en lo posible inmediatamente antes de la siguiente dosis o por lo menos tener el conocimiento de en qué momento se dio la dosis. El momento ideal de recolectar la muestra en sala de operaciones es de los bordes o del tejido profundo inmediatamente después de hacer de la incisión o apertura de la misma y antes de aplicar cualquier antiséptico. Em, para la técnica de tejido, tenemos que el cirujano hace la resección del tejido y del tejido que es viable, del borde profundo de la herida y evitan el tejido necrótico. El tamaño mínimo en lo posible, 1 centímetro cúbico. Para esto, pues tienen que utilizar, como ya mencioné, pinza estéril, colocarlo directo al frasco o al contenedor estéril sin tocar los bordes. Jamás usar formol. El formol mata todo lo que va para el laboratorio. Sí, entonces esas muestras son literalmente pérdida total. Em, y pues siempre un frasco que esté seco y estéril. La muestra puede humedecerse con unas gotas de solución salina, pero son unas gotas solo básicamente para humedecer. En el caso de los líquidos o del pus, la aspiración con jeringa es la forma correcta de obtener la colección. El mínimo debería estar entre 1 y 5 mililitros cuando es posible. Menos de 0,5 mililitros no es funcional para anaerobios. Siempre es importante en la jeringa expulsar aire o burbujas que puedan haberse ingresado y luego pues tapar bien y enviar inmediatamente al laboratorio. Si no hay líquido, pero esto es un extremo, digámoslo así, si no hay líquido, se puede usar hisopo de dacrón con mango de plástico y rotarlo en la base de la herida por lo menos unos 10 segundos. Y siempre decir, muestra por hisopado o con hisopo, indicarlo. ¿Sí? Luego, los errores que pueden arruinar un cultivo. Obviamente la contaminación, pasar el hisopo por la piel antes de entrar a la herida, muestra superficial solo de piel o drenaje externo. Como ya bien hablamos, el retraso, dejar la muestra más de 4 horas en sala, por ejemplo, los anaerobios pueden degradarse en unos 30 minutos si no están en el medio apropiado. Luego es importante, y esto es probablemente la causa de que eventualmente pueda suceder que detenemos un, un cultivo porque no está correctamente rotulado. Por ejemplo, dice muestra de abdomen. Para mí, esto es impreciso, ¿verdad? Debe decir, por ejemplo, líquido peritoneal cuadrante inferior derecho o con más detalles, ¿verdad? Y, y entonces esto pasa que se hace la consulta a la sala o al residente y muchas veces pues no se obtiene la información en el tiempo que quisiéramos, ¿verdad?
El antibiótico previo en realidad no invalida, pero sí se tiene que anotar para que en estos casos tengamos que incubar más tiempo, porque como bien mencionó el doctor Araton, el antibiótico podría tener efectos sobre muchas bacterias y dejar solo las resistentes, que estas podrían llevarse más tiempo en crecer. Entonces, nos interesa mucho saberlo porque con eso lo vamos a dejar incubando más tiempo para que se desarrolle in vitro, ¿verdad? Eh, lo que in vivo todavía está haciendo efecto en la infección. Luego, pues los frotes que, que realizamos y que mencionó el doctor, pues sí son el Silnilsen, el Gram, el KOH y el GIMSA, son las preparaciones que realizamos. Con el Silnilsen, pues detectar los bacilos alcohol ácido resistente, ese es su objetivo, o sea, micobacterias. El GRAM, diferenciar y clasificar las bacterias en sus dos grandes grupos, como son gram positivos y gram negativo, pero también la morfología y su distribución. Por ejemplo, si son cocos y bacilos, si están en cadenas, si son filamentos, y todo eso nos lo puede dar el GRAM. Esa información. El KOH, pues nos da, el objetivo es la detección de estructuras fúngicas y el GIMSA en muestras como esputos, biopsias de tejido y otras, puede ayudarnos al diagnóstico y la identificación visual de microorganismos intracelulares y otros patógenos específicos mediante diferenciación celular. Esto es una tinción bastante buena. En este caso, son intracelulares, por ejemplo, esto es histoplasma. Luego, pues, miren, fíjense que yo les puse aquí un pequeño diagrama de cómo hacer los frotes, porque tenemos en un proyecto en el que quisiéramos que los frotes Gram también se hicieran desde sala porque eso nos da una visión directa de lo que está pasando en la infección que se está sospechando. Entonces, siempre pues tener a mano, y eso es, nos estamos encargando de esto. Estos son los dos medios que van a tener en sala y en los servicios del hospital. Láminas, en una lámina limpia usar un portaobjetos de vidrio limpio y anotar los datos de la muestra, por ejemplo, el nombre por lo menos y el sitio el tipo de muestra que estamos recibiendo. Tomar con un hisopo estéril una porción representativa. Este es un pequeño eh, video de cómo se debe hacer. Identificar la lámina sería en principio y marcar el área donde vamos a poner la muestra. Y luego, pues, tomar la muestra. En este caso, la muestra ya está ahí, pero desde sala sería directo del sitio de la infección que se sospecha. Discúlpeme, pero la chica es zurda. Ahí. eh, entonces, luego rotar, así, miren, rotar el hisopo, dejar secar y posteriormente este, este es el otro donde se solicita que la lámina se coloque en este contenedor que es un portaobjetos, ¿verdad? Y así ya se envía al laboratorio. Entonces, esto nos reflejaría lo que está sucediendo exactamente en el sitio de la infección, ¿verdad? Y actualmente tengo que decir que los medios de transporte que utilizamos eventualmente nos pueden agregar artefactos o incluso
no dejar, no visibilizar, digamos, los microorganismos que puedan haber ahí, porque es como una pérdida, una dilución, digámoslo así, de la muestra en el agar. Y a la hora de hacer los frotes, uno ya no observa tanto, porque el primer paso siempre a la hora del cultivo es sembrar en los medios. Y si solo tenemos un hisopo y solo lo sembramos primero en el cultivo, para el cultivo, a la hora de hacer el gram, eso ya no refleja exactamente lo que está pasando en el sitio, lo que hay en el sitio de infección. Bueno, pero este es un proyecto y estamos, la otra parte es cambiar los hisopos de agar, Caribler o Amis, que son los que actualmente usamos, por los ISWAP, que este es un medio de transporte líquido. Con este avanzaríamos muchísimo con las muestras de eh, también para hacer los gram, nos podríamos hacer unos mejores frotes con este tipo de medio de transporte líquido. Luego tenemos, lo que se refiere al transporte al laboratorio, pues es urgente, debe ser en menos de 30 minutos si se sospechan anaerobios como y Clostridium. Nunca refrigerar un tejido en el que sospechen anaerobios. La temperatura ambiente, la verdad es que es para la mayoría de medios de transporte, excepto estos que son anaerobios, perdón, que son digamos, especiales como sangre y líquido cefalorraquídeo, que si se va a tardar más de 30 minutos deben mantenerse a 37 grados. Y refrigerar en lo posible. La verdad que las muestras deben enviarse lo antes posible, pero si se va a tardar más de 2 horas la entrega, entonces sí refrigerar. La orden, pues, ¿cómo llenar la orden? En el laboratorio, la verdad que no podemos descifrar qué es lo que se requiere. Siempre, por favor, incluir el sitio anatómico exacto. El diagnóstico presuntivo, por ejemplo, podría ser un absceso intraabdominal posapendicectomía, por ejemplo. Parece bastante extenso, pero ahí tenemos muchísima información en el laboratorio. Em, los antibióticos que ya recibió el paciente, pues el nombre, la fecha y la hora de la última toma, si es el caso. Y si fuera posible, el nombre de quien toma la muestra, como para que podamos tener consultas si fueran necesarias directas. Y la comunicación es muy importante con el laboratorio. Ideal sería que se llamara al laboratorio antes, si es una muestra crítica, por ejemplo, como em, líquido cefalorraquídeo, una prótesis, ojos, por ejemplo, ¿verdad? Si se sospecha Clostridium, si se sospechan actinomices o tuberculosis, porque, como bien dijo el doctor, estos microorganismos requieren incubaciones específicas. Y por último, la persona que pues puede hacer un su checklist, ¿verdad? Está antibiótico dado, anotar la hora. Muestra del sitio, el frasco, la jeringa estéril sin tocar, el rotulado está completo. Alaba antes de 30 minutos, asegurarse de eso y que esté anotado en el expediente del paciente. Bueno, ahora, ¿qué tecnología nosotros tenemos en el laboratorio? Nosotros, pues, básicamente para la identificación tenemos dos equipos. Uno que se llama Vitec MS Prime, que este es un equipo de biología molecular, proteómica, donde lo que el equipo hace en sumamente rápido es a partir de las colonias aisladas, como vemos aquí, y se siembran, se pintan, nosotros decimos se pintan en estos slides, en esos pocitos, ¿verdad? Esta es, así se coloca cada una de las cepas que se cultivaron aisladas en los medios de cultivo.
Luego se coloca en el equipo, el slide se coloca aquí y pues obviamente tenemos que identificar cada una de las cepas que se colocaron ahí. Todo esto es automatizado con códigos de barras. Este es el slide donde se está leyendo en este momento. Cada uno de estos pocitos equivale a una cepa y ahí está leyendo. En este momento, digamos que puede tardarse como unos 20 minutos en leer, no, 20 minutos a media hora en leer un segmento. Un segmento son 16 o puede leer hasta 48 eh, pocitos. Luego, después de eso, ya tenemos los resultados. Van saliendo aquí. Es cuestión de minutos y este hace una lectura y va sacando, leyendo las proteínas, como podemos ver en esta gráfica, y con base a eso hace su lectura de identificación. Por ejemplo, aquí, que ya pues nos dijo que hay 99% de probabilidad de que sea una Klebsiella o que sea una E. coli, etcétera. Bien. Estamos sobre el tiempo, Patricia. Sí, esto es el Bytec 2 Compact, este equipo que nos sirve para identificar también, solo que este es por colorimetría y reacciones bioquímicas. Esto pues tarda más tiempo, pueden ser 18 a 24 horas, pero también aquí realizamos las sensibilidades antibióticas con todos estos tipos de tarjetas. Y así nos da, estas son las tarjetas y pues nos da los resultados. Este es el Bactalert que, como bien mencionó el doctor, solo se colocan, todo esto es automático también, se lee con un código de barra, se lee la identificación de la botella, la identificación del paciente y se coloca en el equipo, ¿verdad? Eh, y pues ahí se pone a incubar, es una incubación que tiene movimiento para mantener homogénea la muestra y pues es por colorimetría, colorimétrico. Entonces cambia el color del medio y entonces da la alarma como mencionó. Y este es el torch es donde se ponen los paneles Film Array. Estos siempre, pues, ahorita solo voy a mencionar el panel de sepsis, que es el que usa los hemocultivos o las muestras. Estamos trabajando también en eso, doctor, de identificar de manera diferente las muestras que se colocan en las botellas. En este caso, pues aquí leemos un panel de sepsis que tiene cerca de 30 microorganismos, 10 mecanismos de resistencia que puede detectar también en tiempo que sería como una hora y piquito. Media vez tengamos un hemocultivo positivo, ¿verdad? Luego, por último, tenemos también un sistema de gestión para el diagnóstico, básicamente diagnóstico perdón, un sistema de gestión de la información del diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Aquí, pues, trabajamos la información de los cultivos, de toda la información y que se transmite a un sistema de laboratorio que es el que les llega a ustedes de esta forma. ¿Sí? Y por último, pues este es el equipo de laboratorio. Ellos están en la mañana y ellos están en la tarde. Y no tenía una foto de los veladores, pero son 3 personas más. Y eso es todo. Muchas gracias. Hay una mano levantada de José Barrios. No sé si quiere hacer la pregunta. Sí, buenas noches.
Buenas noches, adelante. Buenas noches, mi nombre es Jessica Barrios para el doctor Araton. Doctor, una pregunta. En los abscesos de mama, por ejemplo, nosotros en la emergencia de la maternidad tenemos un número bastante considerable de pacientes que van con abscesos de mama. A la hora de evaluarla, los abscesos están indurados, sí hay área de rubor y calor, pero no está para drenarlo en ese momento. Entonces nosotros iniciamos tratamiento antibiótico. La mayoría de estos abscesos son tabicados. La subimos con una cobertura antimicrobiana, esperando que el absceso pues fluctúe y ya lo podamos drenar en sala. La pregunta es la siguiente. En esos abscesos, cuando nosotros ya introducimos a sala a la paciente para poderlos drenar, porque muchas veces preferimos drenarlos y no que el absceso busque un sitio de salida porque destruye totalmente la mama de la paciente. ¿Hay cabida todavía para hacer los GRAM o ya solamente tomamos cultivo y esperamos los resultados? Sí, gracias, Jessica. Sí, yo creo que sí hay cabida todavía. Desgraciadamente, bueno, los abscesos de la mama son complicados. A veces hay gérmenes difíciles de cultivar. Ujú. No solamente son estafilococos o estreptococos, que es lo que todo el mundo piensa. Hay Sí. Corynebacterium y otro tipo que dan mastitis más crónicas. Entonces son un poquito más difíciles con respecto a si el paciente no fluctúa, si no hay pus, sí hay que cubrir muchas veces al paciente porque los abscesos o las infecciones de la mama pueden progresar rápidamente. Y entonces ahí sí que se tiene que usar algo empíricamente y sí cultivarlos definitivamente. Ahí es donde las técnicas de PCR funcionan mejor que los cultivos, aunque no nos dan la susceptibilidad. ¿Ah? Para con gérmenes raros muchas veces las susceptibilidades ya se pueden suponer de una manera más eficaz que si se trata de una E. coli que puede tener 20.000 tipos de de mutaciones que pueden dar resistencias diferentes, ¿verdad? Y eso es la manera tal vez, óptima de hacerlo. Ok. Doctor, y otra pregunta. Por ejemplo, usted tiene toda la razón. Nosotros siempre nos orientamos en lo más frecuente que es encontrar en mama, que es staph, ¿verdad? Y nos vamos con una cobertura, pues, prácticamente para staph. En estos tipos de absceso que no sabemos con certeza qué es lo que hay ahí, ¿cuál es la mejor terapia antimicrobiana que podemos elegir de entradita empíricamente en los abscesos de mama? Pues hay que basarse en el GRAM, doctora. Yo creo que eso ya lo hablamos, hay que basarse en Sí. el GRAM, no estar empíricamente adivinando las cosas, pues porque eso muchas veces Sí, lleva a errores fácilmente, ¿verdad? Entonces, sí, lo que sucede, doctor, es que el absceso está indurado, no tenemos secreción en el momento del ingreso. sí, sí, pero si usted sospecha, es difícil sospechar, tal vez por el tiempo que tiene el absceso de evolución, sí se puede sospechar que puede ser un germen de crecimiento más lento. Y Ok, entonces, esos tal vez cuesta que fluctúen, cuesta que se localicen, y sí, sí, sí hay que tratar de ver cuáles son los gérmenes, como ejemplo, hay corinebacterios que dan mastitis crónicas, que necesitan otro tipo de antibióticos beta-lactámicos, ¿verdad? ok. Gracias, doctor. Ujú. Bueno, habla Eduardo Pineda. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Araton y a las personal del laboratorio, a la doctora, por su presentación. Este es un pacto que hicimos con el doctor Araton hace algunos meses de ponernos en el mismo sistema, en una situación probada, entre la comunicación de la sala de operaciones, ya sea en los momentos operatorios y el laboratorio propiamente dicho. Yo como conclusión saco que podríamos tener una especie de guía en la computadora de la sala de operaciones para recordar cada vez que hay algún caso de estos, cuáles son las normativas que estén a la mano para poderlas leer, porque se cambia residentes, se cambia gente todo el tiempo, y los anestesiólogos muchas veces no tienen tiempo de estar haciendo otras cosas, para tener esta guía que nos conecte directamente al laboratorio y viceversa. Creo que es muy sano haber tenido esta plática de hoy, que la estuvimos, como digo, a insistencia del doctor Araton y sin la necesidad de nosotros, por supuesto, llegar a esta parte.
pero creo que valdría la pena repetirla en unas semanas para ver cuáles son los resultados que tenemos cuando implementemos esto. El jefe de la sala de operaciones de cirugía es el doctor Julio Morales. Creo que valdría la pena tener el nexo con él directamente para de verdad pues hacer las cosas como Dios manda. Por lo demás, pues, Guay, muchas gracias, como te reitero. Si quieres despedirte, pues nos veremos aquí en la sesión el próximo martes. Y muchas gracias otra vez a los ponentes. Gracias. Gracias, doctor. Solo hay dos personas que levantaron la mano, Natalia y Darío. Sí, buenas noches. Yo sí tengo una duda que quisiera hacerle al doctor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la charla. Sobre todo en infecciones óseas asociadas a prótesis. Estaba revisando que estaba indicado la toma de múltiples biopsias de tejido para enviar a cultivo, porque a veces los doctores solo toman una o dos muestras y a veces no tenemos el rendimiento microbiológico deseado. No sé si nos pudiera ampliar un poquito en este sentido. Disculpe, doctor. Sí, y hablamos de la sonicación, no voy a hablar más de eso, porque eso sí, eso es aumenta 20-30% la sensibilidad del tejido. Acuérdese que mientras más biopsias se mandan, más le van a cobrar al paciente también. Entonces, eh, hay que tomar tal vez los sitios representativos, como dijo la licenciada, evitar focos necróticos para hacerlo. Eh, y yo difiero un poquito de lo que se habló de los hisopos. Yo creo que si se puede mandar tejido y pus, eso es 1000 veces preferible a mandar hisopos. Los hisopos, aunque sea con medio de transporte, pueden albergar dentro del hisopo sitios donde hay oxígeno y matar a las bacterias antes que lleguen. Pues entonces, en lo que yo revisé, ya no se están utilizando mucho los hisopos. Otra cosa, tampoco se está utilizando el KOH, sino que el azul del lactofenol, que es mucho más fácil ver de esa manera los hongos. Entonces el KOH ya como que está cayendo en desuso, como que es, ya, no, ya le pasó su tiempo. Bueno, la verdad es que nosotros sí tenemos azul de lactofenol, doctor. El azul de lactofenol lo utilizamos básicamente cuando ya tenemos un desarrollo del hongo y lo vemos al microscopio para ver sus estructuras y poder proceder a su identificación, porque pues también podemos hacer en la identificación en el MS Prime, pero necesitamos que tenga depende que sea, digamos, un hongo filamentoso que tenga eh, estructuras asexuadas, etcétera, para que podamos hacer la identificación. Entonces, sí tenemos, ahora, para muestras no usamos el azul del lactofenol realmente. Digamos, si fuera una muestra difícil, tipo una secreción o un esputo, donde se sospeche de em, alguna estructura fúngica, podríamos decir, usamos GIMSA y ahí nos funciona muy bien. Ok, entiendo que se usa, pero no se usa KOH para todo, ¿ah? Sino que para la parte No. líquida, eh, inmediata de verlo, ¿ah? sí, las Pero que tienen, básicamente se usan principalmente las estructuras que tienen queratina, por ejemplo, sí. uñas, Ujú. piel y pelo, por ejemplo, ¿verdad? Exacto, exacto. Exacto, así es. Ujú. Y, y, el Prime, es el nombre comercial del Malditov, solo para que no hayan confusiones. Nosotros pues, preferimos usar nombres genéricos para poder, porque hay varios tipos de Malditov, varias marcas. El Prime es una de ellos, solo para que ustedes estén eh, informados de qué es lo que está pasando. Maldito es la metodología que utiliza el equipo. Doctor, hay otra pregunta. El doctor Carlos Gracioso ¿tiene justificación hacer un panel de sepsis en sangre de un paciente grave en quien aún no ha pitado el hemocultivo? Em, Algunas veces lo que hacemos es que podemos ingresar al equipo y ver la curva. Hay una curva de crecimiento. Si hay desarrollo, esa curva va para arriba. Y entonces, aunque no haya llegado al cambio o viraje del indicador, que es lo que tiene la botella, algunas veces lo hemos hecho.
El doctor Cuevas dice, ¿cuál es el tiempo para declarar no crecimiento bacteriano? Allí depende el tipo de cultivo que estemos haciendo. Por ejemplo, hablamos de lo básico, un urocultivo puede ser negativo desde las 24 horas. Si no ha crecido nada, eso podría continuar hasta las 48 horas negativo, pero desde 24 horas ya se puede determinar si el paciente está con antibiótico, dejamos 48, 72 o hasta 96 horas. Si es un cultivo de anaerobio, son 5 días hasta determinar lo negativo o hasta 7 si hay una sospecha clara. Pues actinomices, cabal, como mencionó el doctor, de 5 a 7 días se deja, pero para eso pues hay que tener conocimiento de que esa es la sospecha o que pues se haya observado también en el GRAM alguna estructura que lo relacione. En sí, pues los cultivos pueden variar según su origen, digamos, del tipo de muestra y también de la sospecha del microorganismo, ¿verdad? Porque hay, por ejemplo, los hemocultivos de 5 a 7 días pueden salir ya negativos. En 5 días dice el CLSI, que es el Instituto de Estándares Internacionales, pero pues se deja hasta 7 días como una rutina. Pues los cultivos de hongos pueden llevar, si son solamente levaduras tipo cándida, pueden ser 48, 72 horas y hasta 4 semanas si son filamentosos u otro tipo de hongo. Y las micobacterias que pueden ser entre 6 a 8 semanas su incubación. No sé si eso le es suficiente información. Natalia tenía la mano levantada, ya no hizo la pregunta. Sí, aquí estoy. Disculpe, no es una pregunta para el doctor. Mucho gusto, doctor. Yo soy residente de medicina interna de segundo año y básicamente tengo dos preguntas con respecto a lo que usted estaba mencionando acerca de la administración oportuna de antibiótico-terapia, en donde actualmente, pues lo que usted menciona es que no se recomienda administrar antibiótico-terapia antes de la cirugía porque podría interferir en el resultado. Y pues en este caso a veces suele pasar en los pacientes que nos consultan a nosotros, en los preoperatorios, por ejemplo, una vesícula, un apéndice, etcétera, incluso pacientes que vienen con peritonitis. Y donde posiblemente haya que sacar cultivos en sala de operaciones. Había una literatura del 2024 que mencionaba que había que administrar antibióticos preoperatorios de 30 a 1 hora antes de una cirugía programada. Pero ¿qué pasa si en el caso en donde esta cirugía pues encontramos eh, pus, bacterias, peritonitis, líquido purulento? O sea, no es recomendado entonces administrar ningún tipo de antibiótico terapia previo a sala de operaciones. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué pasa si llega un paciente con datos de sepsis y choque séptico, que el foco es abdominal y ese paciente tiene que ir a sala de operaciones, pero está muy inestable para pasar a sala de operaciones en ese momento? Y pues según las guías de sepsis, no hay que retrasar el inicio de antibiótico terapia porque el choque séptico lo puede llevar a la muerte. Entonces, en esos casos, ¿cómo sería pues la toma de cultivos o, verdad, o qué tanta confiabilidad tendrían si administramos antibióticos antes? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es centrarse en el paciente. Sí, Si el, pues. si el Ujú. paciente está grave y se está muriendo, definitivamente muchas veces hay que estabilizarlo horas antes de poderlo llevar a sala de operaciones. Y entonces ahí sí hay que dar los antibióticos, definitivamente Ujú. depende del paciente. Lo Sí, que estoy pues. hablando yo son pacientes que no están en esas condiciones, que Ah, queremos ok. ver cuáles son los gérmenes que tiene y entonces es mucho más confiable hacerlo de la manera como se habló. Sí, Bueno, pues. pero sí, definitivamente estaría yéndome contra la razón con los casos que usted está exponiendo ahí, pues. Ok, sí, pero lo preguntaba porque sí sé que son situaciones que pueden pasar, Ujú. ¿verdad? Sí. Entonces, en el caso de lo que usted dice, pacientes que no están sépticos ni chocados y van a un procedimiento de rutina, usualmente pues está la costumbre de póngale ceftriaxona 1 hora antes de sala. O sea, eso es lo que ya no es recomendado ahora.
Sí, pero eso sí hay que evitarlo, hay que tratar de ver el sitio anatómico, Ok. hay que ver la historia previa de antibióticos, hay que Ujú. no solamente ponga ceftriaxona mecánicamente, porque eso no funciona. Sí. Sí, eso es lo que, como eso, por eso le decía, porque esa es la práctica que tienen los cirujanos, pues entonces, según lo que estaba viendo de la charla, no es recomendado, porque qué tal que lo abran y encuentren datos de purulencia, entonces ahí habrán aplicado antibiótico y el cultivo no va a ser tan confiable. Y puede ser que por eso Ujú. el paciente sufra, ¿va? Pero Ajá, lo otro es exacto. que hay que sacrificarlo, no hay un comportamiento exacto para esto, pues. Ok, todo depende entonces del caso del paciente. Ujú. Ok, gracias, doctor. Ah, El doctor ok, Guillermo estamos. Ponce menciona, doctor, que solo es de ponernos de acuerdo con con los hisopos, doctor, que es lo que mencionaba también el doctor Eduardo Pineda. Ok, Ceci. Doctor, no, muchas gracias, doctora Araton y licenciada Díaz, por esta conferencia. Creo que lograron alcanzar las metas que se tenían para hoy y pues muchas gracias a ustedes y a todos los participantes que se conectaron el día de hoy. Gracias a todos. Con mucho gusto. Gracias, buenas noches. Nos Gracias, vemos. Mayo. Ahí nos vemos. Buenas noches. Adiós. Gracias. Feliz noche.